Hola, buenas tardes. Estamos en Prepa en línea CEP, módulo 18, semana número 2. Mi nombre es Salvador Dueñas Martínez. Hola, Bere. Hola, Lili. Así están aquí sus nombres. Bueno, pues gracias por estar aquí al pendiente de esta sesión. Si tienen alguna duda o comentario antes de que iniciemos, les escucho, estoy a sus órdenes. ¿Se ve mi imagen y se escucha mi voz? Si alguien me pudiera decir si eso es correcto para que podamos iniciar y así entonces ver las instrucciones de esta semana. En el chat, vamos a ver el chat. Muy bien, muchas gracias, Bere, muchas gracias, Lili. Se ve bien todo y buenas tardes a las dos. Voy a empezar entonces con esta sesión y voy a compartir la imagen de nuestra presentación de esta semana. Cualquier comentario, duda, inquietud, falta de comunicación, bueno, volvemos a entrar a Zoom con las mismas instrucciones y aquí las espero, los que se vayan anexando. Mientras tanto, me van a disculpar, pero de repente me he percatado de que aquí no me avisa el cuadro donde está mi imagen y están ustedes. ¿Quién está tratando de ingresar? Así es que si entonces alguien quiere ingresar, abren sus micrófonos, por favor, Bere o Lili, para que me avisen, porque aquí en la pantalla de Zoom no me dice que hay alguien intentando hablar, tratando de comunicarse con nosotros. Muy bien. Estamos viendo que en esta semana nosotros estamos trabajando la actividad integradora número 3 y la 4. Todas estas actividades que estamos trabajando pertenecen al módulo 18, cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales. Si se dan cuenta, la palabra clave es cálculo, pero estamos viéndolo dentro de aplicaciones, que es en fenómenos. En este caso, nos especifican que son naturales y procesos sociales, en los cuales hay muchos temas de por medio. La unidad 1, el movimiento como razón de cambio y la derivada. ¿Por qué tenemos que ver como razón de cambio? Una de las analogías para ver más o menos a qué se refiere con razón de cambio es como cuando vamos en un automóvil, vamos a 80 kilómetros que recorreremos en una hora. Eso es una razón de cambio. Y la derivada de una función nos da una razón de cambio. La derivada de la función en x con respecto a la derivada de x, el eje x, es una razón de cambio, como haber dicho 80 kilómetros por hora. Aquí nosotros vamos a decir la derivada de la función de x entre la derivada de x es una razón de cambio. Somos el grupo M18C5G18, bloque A-036. Repito, mi nombre es Salvador Dueñas Martínez, a sus órdenes. Nuestro orden del día es actividades integradoras 3 y 4, el foro, el propósito del foro, aprendiendo y las dudas. El propósito general de esta asignatura es que nosotros sepamos utilizar las razones de cambio. Repito, son funciones. ¿Qué son las funciones? Debieron haberlo visto en otros módulos, pero si no lo vieron bien, no lo recuerdan bien, no lo comprendieron, una función describe cómo se comporta en el plano cartesiano específicamente un movimiento de la variable x sobre el eje de las x, valga la redundancia, incluso tomando el cero, el valor de cero, numérico, cero, pero también valor numérico negativo, menos 1, menos 2, menos 0.1, menos 0.4, etcétera. Valores positivos, raíz cuadrada de 2, 10 a la 1, 20 como número, esos son los valores que puede tomar x. Entonces, para nosotros es una función que nos está describiendo cómo se mueve la variable en x, pero al moverse sobre la variable de x y al tener una función, cuando decimos función de x, es calcular lo que hace x algebraicamente, por ejemplo, x cuadrada, elijo un valor numérico,
de las X, del eje de las X, lo elevo al cuadrado y ese es el valor correspondiente al eje de las Y, que es perpendicular al eje de las X. Eso es una función. Necesitamos saber en una función cuántos puntos, cuántos pares ordenados vamos a calcular. Entonces, en este caso específico vamos a ver lo que es la velocidad de una partícula. No dice de un objeto. Una partícula es algo muy pequeñito. A partir de su función de posición, lo que acabo de explicar, que sobre el eje X voy a tomar una posición del eje de las X, un solo valor a la vez. Cometemos el error de decir que las variables X toman todos los valores de los números reales. Eso no es cierto. Debo posicionar sobre el eje de las X un solo valor en determinado tiempo y ver qué pasa en Y. Aquí lo vamos a ver como función de posición. Debemos de argumentar la aplicación de las situaciones en la vida cotidiana. ¿Cómo estamos aprendiendo nosotros cálculo en fenómenos naturales y sociales y lo estamos aplicando a la vida diaria? Nosotros no somos expertos en miles de ejercicios. Tomamos un fenómeno y lo analizamos desde el punto de vista cálculo. Entrando de lleno a la actividad integradora número 3, que dice aplicación de la derivada. Quiere decir que es importante saber qué es el concepto de la derivada, pero más su aplicación. Siempre empezamos con las instrucciones, por eso es que me gusta ponerlo aquí en la presentación y decir lee y analiza. No dice resuelve. Dice primero debes leer y después analizar. ¿Quién? El siguiente planteamiento. Una partícula se mueve en línea recta y su desplazamiento en metros está dado por la función, vean bien lo que decía yo, f de x es igual a x cuadrada menos 8t más 20. No, no me equivoqué. Cuando yo voy a hablar de movimiento, lo voy a hacer en lugar de los valores de x, lo voy a hacer en valor del tiempo. Entonces, la función en el tiempo, o sea, el valor que voy a obtener en el eje de las y, que está en términos del tiempo, es igual al tiempo al cuadrado menos 8t más 20. En lugar de decir x cuadrada menos, aquí apareció alguien, menos 8t más 20. Espero que esto se vaya comprendiendo. Y si no, lo explico a detalle. Me dice que hay una partícula que se mueve en línea recta. Los que han jugado con resorteras, agarran una piedra, puede ser una partícula, una piedra muy chiquitita, la sueltan y se va a mover en línea recta. Y su desplazamiento en metros, o sea, cómo se va a ir moviendo esa piedrita, puedo ir tomando valores pequeñitos de 1 centímetro en 1 centímetro hasta donde llegue la piedra. Va a describir un movimiento rectilíneo. Y entonces eso lo vamos a medir en metros. Y esa función alguien, fíjense bien, la describió así. Como f de t igual a t cuadrada menos 8t más 20. Para cada posición que va tomando la piedra en ese movimiento que va a describir que es rectilíneo, el valor del tiempo lo voy a elevar al cuadrado, menos 8 veces el valor del tiempo más la constante 20. Dice, donde t se mide en segundos, entonces t significa tiempo. ¿Qué van a hacer? ¿Y qué espero que ustedes empiecen desarrollando esta semana? En un archivo, en algún procesador de texto, van a desarrollar lo siguiente. Fíjense bien. Van a encontrar la velocidad promedio en cada uno de los siguientes intervalos de tiempo. ¿De quién? De esa partícula. ¿Cómo se mueve esa partícula? Aquí está la función otra vez. F de t igual a t cuadrada menos 8t más 20. Esta es una expresión algebraica propuesta. ¿Estamos? ¿Pudimos haber dicho t cuadrada más 10t más 21? Sí. Estamos usando una expresión algebraica imaginaria. Alguien dijo, la voy a poner y va a describir la función del movimiento de una partícula. Luego, dice aquí, f de t es igual a 3 al cuadrado menos 8 por 3 más 20. ¿Qué me dice la expresión? Que el valor de t vale 3. Donde encuentro la variable t en la función original, ahí lo escribo el número y hago la operación aritmética que me está pidiendo. Dice que 3 es elevado al cuadrado. Menos es la operación aritmética 8 veces el tiempo, pero dijimos que el tiempo para nosotros en este caso vale 3 más 20. Resuelvo aritméticamente y esto resulta que f de t cuando t vale 3 es igual a 5. Por eso decía que tenemos que elegir dentro del eje de las X un valor, un solo valor. No puedo elegir dos a la vez, uno.
lo sustituyo y entonces cuando el valor del tiempo es 3, el valor y es 5. Ya tengo un par ordenado, 3,5. Ahora, con esta misma función que describe ese movimiento de esa partícula, ahora voy a elegir ya no el valor de 3 para el tiempo. Eso ya lo hice, ya encontré su correspondiente en el valor de y. Ahora lo voy a calcular con 4. Va a ser el tiempo 2. Y entonces, ¿qué hago? Otra vez vuelvo a tomar la función original que me está describiendo el movimiento, pero ahora tomo otro valor sobre el eje de las X que se llama tiempo, ya no X, y sustituyo. ¿Dónde? Encuentro el valor de T, ¿cuánto vale? 4. Y entonces digo 4 al cuadrado menos 8 veces 4 más 20. Resuelvo aritméticamente y ya tengo que ahora el nuevo valor de f de t, cuando t vale 4 en la función original, el resultado aritmético es 4. Ya tengo otro par ordenado, 4,4. Entonces ya aquí tengo dos valores numéricos. 1, 3,5 es un punto que puedo representar en el plano cartesiano y el siguiente es 4,4. Velocidad promedio. Para eso nosotros obtuvimos los valores de la función con dos tiempos diferentes. Uno, cuando habían sucedido ya 3 segundos y después cuando habían sucedido 4 segundos. La velocidad promedio, ¿cómo se calcula? Estas fórmulas las obtenemos de la plataforma de Prepa en Línea CEP, de la información, de las infografías, etcétera, etcétera. Es una fórmula que vamos a aplicar aquí. Como tal, ya está comprobada que cuando quiero calcular la velocidad promedio, ¿qué tengo que hacer? La velocidad final, o sea, el tiempo mayor, evaluado en la función que nos dieron, que ya lo hicimos, que era 4, menos la velocidad en el tiempo 1, que era menos 5. Aquí lo que estoy haciendo es cambiar datos, ¿eh? No les estoy dando la tarea, no estoy haciendo la actividad. Ustedes tienen que ajustar valores. Incluso hasta me puedo equivocar aquí. ¿Qué tal si ustedes lo replican el mismo valor y entonces no se vale? El tiempo 2 menos el tiempo 1. Bueno, entonces aquí lo único que hago es operaciones aritméticas. ¿Y qué me dice? Que cuando calculo la velocidad promedio va a menos 1 metro sobre segundo. ¿Quién? La partícula. ¿Y por qué lo obtuve así? Porque obtuve el promedio de dos velocidades con dos posiciones de tiempo diferentes. Hago las operaciones y entonces la velocidad promedio es menos 1 metro sobre segundo al cuadrado. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Tomo la misma función que describe el movimiento de la partícula. Aquí es muy importante la imaginación. Recordar que la partícula salió disparada. Yo dije que de una resortera. Pudo haber sido el balín de un rifle de municiones, etcétera, etcétera. Para mi caso es una resortera que está tirando una piedra. La función es esta. Es la misma. Fíjense lo que voy a hacer. Estoy cambiando los tiempos. Ahora estoy tomando números decimales, 3.5 y el entero que es 4. Evalúo la función, ahora donde encuentre el valor de t que vale para mí 3.5, lo sustituyo y ya encuentro otro valor de la función evaluada en el tiempo. Cuando es 3.5, vale 7.25 en y. Entonces en t vale 3.5 y en y vale 7.25. Lo mismo para el ejemplo donde el tiempo se evalúa en 4 segundos, recordémoslo. Evaluamos la función sustituyendo otra vez donde encuentre la t, que es el tiempo, lo sustituyo por el valor que le estoy definiendo, ya no es 3.5. Eso es un grave error. Nosotros los matemáticos decimos que las variables toman valores cualquiera, no es cierto. De esos valores cualquiera, uno a la vez. Entonces aquí lo evalué en 3.5 y lo cambio a 4. Entonces ya no estoy en 3.5, ahora estoy en 4. Lo evalúo y entonces obtengo la función del tiempo en el valor de 4. Estoy viendo a mi perro, que es bien escandaloso. Obtengo otra vez otra nueva velocidad promedio. La anterior
con los tiempos anteriores del ejemplo anterior, había dado -1 metro sobre segundo al cuadrado. Miren, cuando yo obtengo la velocidad promedio, igual que lo hicimos en el caso anterior, ahora obtengo una velocidad 5.5 metros sobre segundo. Esto quiere decir que hubo un incremento en la velocidad. Y esto se debe muchas veces a la gravedad. Entonces es por eso que obtengo dos velocidades promedios diferentes en tiempos diferentes en la misma partícula. Otro ejemplo. Ahora lo evalúo la función con el valor de 4 y va aumentando ahora a 4.5. Entonces ya con este sería 3 valores que voy obteniendo. En el primero, donde consideraba un tiempo 1, tiempo 2. En el segundo ejemplo, tiempo 3, tiempo 4. Y ahora digamos nosotros que ahora es el tiempo 5 y el tiempo 6 para que lo diferenciemos. La función es la misma, evaluado en 4. La función vale f de t igual a 4. Cuando le cambio el tiempo a 4.5, porque la partícula se sigue moviendo. Les dije que era escandaloso mi perro. Vámonos, fuera. Cuando vale 4.5, entonces la función vale 4.25. No te espantes, están bien educados. Les doy una orden y la tienen que seguir. Perdón, me dejé llevar. Obtengo otros valores de la función cuando el tiempo va cambiando. Entonces, es que convivo con ellos todo el día, tienen que obedecer. Otra velocidad promedio. Y en esta velocidad promedio ahora voy a sustituir los nuevos valores de las funciones, voy a tomar en cuenta los tiempos que son diferentes y obtengo que ahora va a disminuir a 0.5 metros sobre segundo. ¿Es normal? Yo tengo una partícula, la aviento con la resortera y se va moviendo. Al principio tiene una velocidad negativa, después ya tiene una velocidad máxima y luego va decrementando. Aquí lo vamos viendo cómo decrementó la velocidad. Ok, cuando aventamos una partícula en una piedra, ¿esta se va hasta el infinito y más allá? No, ¿verdad? Eso nada más con Buzz Lightyear. Aquí es otra cosa. Bueno, vamos a calcular por primera vez una f' de t. ¿En qué se diferenció? Esta es la función original que la usé para calcular todos los tiempos. F de t es igual a t cuadrada menos 8t más 20. Pero ahora está apareciendo aquí una comita insignificante. Esa comita insignificante significa que voy a derivar la función en t. Y entonces estas expresiones de t cuadrada menos 8t más 20 las voy a derivar cada una para que entonces f' de t sea la derivada de t cuadrada menos la derivada de 8t más la derivada de 20. Fíjense bien, una coma insignificante me dice que es la derivada de la función con respecto al tiempo. Véanlo aquí, que es igual a la derivada de toda esta función que está dentro del paréntesis, que es la que dijimos que describía el movimiento de esa partícula. Ahora la voy a derivar con respecto al tiempo. Esta es una razón de cambio. ¿Qué me quiere decir? Que aquí, en términos de cálculo, estoy expresando la razón de cambio del tiempo de la partícula y cómo se va moviendo en el tiempo. Y ahora voy a calcular por primera vez su derivada de esa función del tiempo. Vamos a hacerlo. La primer derivada, le voy a aplicar derivada con respecto a derivada del tiempo a todo lo que está dentro del paréntesis y lo identifico inmediatamente. Hay una expresión que es al cuadrado. Entonces digo, derivada de t cuadrada entre derivada del tiempo, que es una razón de cambio, esto es igual a bajar el exponente, multiplicar a la variable. Bajo el exponente, que es 2, multiplico a la variable. Dice la fórmula que es 2 menos la unidad. Y aquí lo tengo. 2 menos 1, 1. El 1 no se escribe, por eso no lo pongo aquí. ¿Cómo se derivó la t cuadrada? Quedó 2 veces t a la 1. Esa es su derivada de t cuadrada. ¿Qué me falta? El menos, que es importantísimo, pero aquí tengo la expresión algebraica de 8 veces el tiempo. Lo voy a derivar, como en el caso anterior. La derivada de 8t con respecto al tiempo es 8 por la derivada de t entre la derivada del tiempo
dice de fórmulas, de formulario, viene en la información de prepa en línea, que la derivada del tiempo entre la derivada del tiempo es 1. 1 por 8, 8. Entonces, derivar 8t es el resultado 8. Ya derivé t cuadrada, que se convirtió en 2t. Ya derivé 8t, se convirtió en 8. La derivada de una constante con respecto al tiempo no se puede llevar a cabo. El valor es 0. Quiere decir entonces que la derivada de expresión t cuadrada es una razón de cambio que se modifica y resulta ser 2 veces el tiempo. Menos la derivada de 8t es el valor menos 8. Pero cuando digo que una constante la derivo, no puedo obtener razón de cambio. ¿Cómo voy a disminuir o aumentar el valor de 20? No existe. El valor 20 siempre va a ser un valor constante. Por lo tanto, la derivada es 0, porque la derivada estoy buscando una razón de cambio. No hay cambio. En 20, que es un valor constante, no hay cambio. Entonces, el valor del cambio es 0. Les dije que era escandaloso mi perro. F' de t, ¿en qué se convirtió? Recupero el valor de 2t, que fue la derivada de t cuadrada. Aquí está. Menos 8, porque fue la derivada de 8t. Menos 8. Más 0, porque en la derivada de 20 no hay cambio. ¿En qué se transformó mi función original? En la derivada de la función con respecto al tiempo es igual a 2t más menos 8 más 0. Quito el más 0. Esta es la derivada de la función del tiempo, que está diciendo el movimiento de la partícula. Luego dice aquí, una vez que ya derivamos, vamos a encontrar la velocidad instantánea, no la promedio. La velocidad promedio ya la calculamos en los primeros ejercicios. Entonces, encuentre la velocidad instantánea cuando t es igual a 5. Entonces, para calcular la velocidad instantánea, para eso obtuvimos la derivada de la función original, t cuadrada menos 8t más 20. Aquí está. La reescribo, la derivada. F' de t o derivada de la función t es igual a 2t menos 8. ¿Qué voy a hacer? Donde tengo la variable t, ¿qué me dicen para encontrar la velocidad instantánea? Que lo sustituya por el valor de 5. Así de sencillo. 2 por 5, 10. Menos 8, 2. La derivada me da la velocidad instantánea en un tiempo de 5 segundos. Entonces obtengo esa función derivada en 4 es igual a 2. Esto sería 2 metros sobre segundo. Fíjense bien. Describe 3 ejemplos de tu vida cotidiana en los que se puede aplicar el concepto de velocidad instantánea a razón de cambio instantáneo. Ahí les voy. Cerca de mi casa, que es casa de ustedes, hay un puente. En lugar del puente, yo voy a observar una motocicleta con su motociclista arriba. Si no, ¿cómo va la motocicleta, no? Va el motociclista. Empieza a subir el puente. El puente tiene una forma como de montañita. La velocidad promedio yo la obtengo obteniendo la descripción del movimiento de ese motociclista sobre la carpeta asfáltica, sobre la calle. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que me describan cómo es la función del movimiento de ese motociclista en el puente. Entonces, alguien me dirá cómo es la expresión algebraica, como la que nosotros manejamos. Cuando yo quiero calcular la velocidad promedio, tomo el tiempo en el que empieza a subir el puente, el tiempo en el que quiero calcular la velocidad con la función que me den, el segundo tiempo, el tercer tiempo, el cuarto tiempo, el quinto tiempo, y entonces saco la velocidad promedio, el tiempo donde avanzó menos un tiempo anterior. Calculo las dos velocidades, aplico la velocidad de la fórmula de velocidad promedio y obtengo una velocidad promedio. Y así lo puedo hacer. Pero cuando quiero obtener la velocidad instantánea en un determinado tiempo, en un lugar específico de cómo va subiendo ese puente, ese motociclista, de la función que me digan que está describiendo el movimiento del ciclista en toda su trayectoria, derivo la función y ya nada más les digo,
¿En cuántos segundos quieres calcular qué velocidad instantánea en ese momento llevaba? No sé si ustedes conocieron las cámaras instantáneas. Tenías tu cámara, tomas una imagen y sale la fotografía. Eso se aplica aquí. Tengo la función, obtengo la derivada de la función, me dicen en qué determinado tiempo quieren la velocidad instantánea y esa es la instantánea que tomamos de su velocidad. Espero que haya sido claro. Por favor, entréguenme 3 ejemplos de su vida cotidiana. Yo aquí voy a ser muy empático con ustedes, porque alguien va a decir, es que ese ejemplo del motociclista ya lo tenía preparado. No, discúlpenme, desde 1982 yo estoy estudiando cálculo, desde que estaba en un CETIS, el CETIS número 8 del Politécnico. Desde 1982 hasta el 2021 han pasado muchos años y he pasado muchos años estudiando cálculo. Me dediqué a las industrias una temporada, por ahí anduve, me regreso al área académica, ya tengo muchos años de experiencia. Yo no pretendo, si se logra, qué bueno, que ustedes den ejemplos tan reales. Han pasado muchos años de entrenar a mi cerebro en cálculo. Me encanta, además. Yo pretendo que ustedes se atrevan a equivocarse. Traten de buscar dónde en la vida cotidiana pueden encontrar el cálculo. Si se equivocan, no hay ningún problema. Así inicié yo en 1982. Muchos de ustedes están retomando sus estudios de nivel medio superior. A mí me encantaría que se atrevieran a buscar en la vida cotidiana una función que describa un movimiento y que ustedes lo den, pero no estoy esperando que sea el ejemplo que nos va a salvar de este virus, porque encontraron el hilo negro de la vida. No, no. Como anécdota, yo trabajé en una empresa que se llamaba General Electric y esa la fundó Thomas Alva Edison, el que inventó el foco. Dice la anécdota que invirtió tanto tiempo y dinero Thomas Alva Edison en diseñar una lámpara incandescente, los focos de antes, que sus amigos veían cómo se estaba yendo a la quiebra. Y le decían, deja de estar buscando el foco y cómo iluminar las casas y las calles. ¿Y saben qué contestó él en alguna ocasión? La gente le decía que estaba loco, que se iba a ir a la quiebra, y él necio. Y él decía, es que ustedes no ven que cada uno de los intentos que yo hago y que fallo, me están acercando cada vez más al éxito. Intenten equivocarse como Thomas Alva Edison. Me dan ejemplos que no son, no se preocupen, equivóquense, están cerca del éxito. Están cerca de tomar la decisión de ingresar en una universidad, es una decisión importantísima. Yo espero que la gran mayoría de todos ustedes ingrese a la universidad. Si se da cuenta, el cálculo aplicado no es tan difícil. Muy bien, es una anécdota. Es una invitación a que se inscriban ya a las universidades. Les faltan 2 o 3 meses. Si se deben materias, 4 o 5, pero se pueden inscribir, los esperan. 4, 5, 6 meses los esperan las universidades. No se detengan. Yo quiero más colegas, doctores, administradores, enfermeros, ingenieros, lo que ustedes quieran. Inscríbanse a una universidad, por favor. Sería yo muy feliz saber de ustedes en una universidad. Ejemplo de la actividad integradora 4, máximos y mínimos. Esto también tiene que ver con funciones. Nuestro propósito es el siguiente. Emplear una función, ahora una nueva función, no las que vimos, para explicar y predecir un proceso social. Ah, caray, ¿cómo será eso? Así como determinar la derivada de esta para la obtención de puntos de interés. Vamos a verlo, porque cuando vemos movimiento, yo digo una partícula y vámonos, se acabó el problema. Pero cuando me dicen que hay una función que habla de un proceso social, vamos a ver cómo sería esa función. Lee y analiza. Aquí no dice resuelve. Eso ya lo dijo este asesor virtual. ¿Sí? Si no sabes leer y no sabes analizar un planteamiento, ¿cómo lo vas a resolver?
A mucha gente le dan los datos y se avienta a resolver. No, 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 no. Tienes que imaginarte la situación, por eso te dicen lee y analiza. No te están diciendo resuelve. Primero tienes que leer y analizar. ¿Cuál es el planteamiento de esta actividad integradora número 4? En una ciudad del centro del país, por ejemplo, la Ciudad de México, ya me la imaginé, se requiere determinar exactamente a qué hora en el lapso de las 3:30 p.m. a 6:30 p.m. los automóviles circulan a mayor y menor velocidad. Ajá. Entonces, en el centro de la ciudad, en el centro del país, ahí está la Ciudad de México, hay un lapso de tiempo entre 3:30 y 6:30 p.m. Perdón, yo soy tartamudo. Los automóviles circulan a mayor y menor velocidad. Para esto se debe calcular el máximo y mínimo de la función. Ok. Es en términos de la velocidad, la función. Me proponen esta función. ¿Alguien la inventó? No se preocupen. Ahí van los obsesivos, ¿no? ¿Y cómo saben que fue la t cúbica menos 15t cuadrada más 72t más 10? No. A ver, obsesivitos, como yo. Es solamente un ejemplo algebraico. Lo importante es que me imagine que hay velocidades de vehículos que están en esa ciudad, en este lapso de tiempo de 3:30 a 6:30 p.m. Y entonces la función del movimiento de esos vehículos está aquí. ¿Estamos? ¿Dónde T nos indica la hora del día? Ok. Esos 3:30 y 6:30 p.m. entonces son el tiempo. Nos indica la hora del día. Y velocidad en respecto al tiempo, entonces esta función sota, que es la velocidad con respecto al tiempo, y es el ejemplo que nos indica que son las 4:30 p.m. Aquí está. Nos dan el ejemplo de la función y nos indica que son las 4:30 p.m. en esta función. Vamos a ver, ya está el planteamiento. ¿Qué van a entregar? En un archivo de algún procesador de textos desarrolla lo siguiente. Ok, si se corta la comunicación entre ustedes y yo, voy a volver a abrir con las mismas instrucciones en Zoom, en la plataforma, la apertura de la segunda parte del video. Entonces, si nos desconectamos, no me dejen solo como loquito, se siente feo. Y que estén ustedes aquí, se los agradezco mucho. Bere, Elizabeth y Lili. Les agradezco mucho que estén aquí. No es lo mismo hablarle a personas que a la pantalla. A la pantalla yo soy bien serio y me cae gorda la pantalla, estoy solo. Entonces, si me hacen el favor de acompañarme, se los voy a agradecer. Determinan los horarios en los que los automóviles circulan a mayor y menor velocidad. O sea, el máximo y el mínimo de esa función. Vamos a hacerlo. Primer paso. Derivar la función que nos dijeron que describe el movimiento de los vehículos en la Ciudad de México. Tenemos la función original. Piénsenle. En el ejemplo anterior teníamos una función y cada uno de los términos los derivé para obtener la derivada de toda la función. ¿Qué voy a hacer? Voy a derivar primero t cúbica menos la derivada de 15t cuadrada más 72 veces el tiempo más una constante que es 10. Ya vi, entonces lo hicieron esta función para que practiquemos la derivada. Ajá, ¿ya observaron? Fíjense bien. Dice la fórmula que bajo el exponente, así son las reglas de cálculo, bajo el exponente, lo multiplico por la variable y al exponente le quito la unidad. Así dice la fórmula. A todo el número que sea el exponente, le quitas la unidad. Entonces queda 3 veces t, o sea, 3 por t. 3 menos 1, 2. ¿Cómo quedó la derivada de t cúbica? 3t cuadrada. Si se dan cuenta, el exponente se va a reducir cada vez que yo vaya derivando. ¿Puedo derivar 3t cuadrada? Sí, pero no es el caso. Cuando yo derive, va a bajar la unidad. Entonces va a quedar 3, 2, 1. Primera derivada, baja unidad. Segunda derivada, baja la unidad. Bueno, aquí nos quedamos. Primera derivada, 3t, 2 menos 1, cuadrado. Menos, se reescribe. 15t cuadrada. Si yo bajo el 2, entonces ahora multiplico 15 por 2, 30. Ese es el resultado. Al cuadrado del exponente le quito la unidad. 2 menos 1,
1. ¿Cómo quedó la derivada de 15t cuadrada? 15 por 2, 30. T. 2 menos 1, 1. El 1 no se escribe. Más 72 por la derivada de t con respecto a t es 1. 1 por 72, 72. ¿De dónde obtuve la derivada de t con respecto a la derivada de t? Del formulario. Dice en el formulario derivada de x, entre derivada de x, el valor es 1. 1 por 72, 72. Más la derivada de una constante, la constante siempre es constante. 10 nunca va a valer 9 ni va a valer 11. 10 vale 10, entonces no hay cambio. La derivada es una razón de cambio, entonces no hay cambio. El cambio de la constante 10 es 0. Ya obtuve la derivada de esta función, aquí está, y lo pongo con una apóstrofe, una comita. Derivada de la función de velocidad con respecto al tiempo es igual a 3t cuadrada menos 30t más 72. Esta es la función original de movimiento y esta es la razón de cambio, su velocidad. Esa función ya derivada la vamos a igualar a 0. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar los valores de t en los diferentes tiempos en los que quiero calcular cómo se mueven esos vehículos en esa ciudad. No perdamos de vista que lo que estamos haciendo aquí en cálculo tiene un proceso social, movimiento de vehículos con materiales o personas dentro y en un periodo de tiempo en la Ciudad de México. Factorizamos el 3, porque voy a factorizar 3t cuadrada menos 10t más 72 igual a 0. No puedo factorizar si no digo que es igual a 0. Este es un método de solución. Tú puedes factorizar también por fórmula general. Aquella que dice b cuadrada igual a más menos raíz cuadrada de 4ac menos a entre 4 veces a. Si dije mentiras, corrobórenlo. Abusados. Entonces, puedo factorizar así como lo voy a hacer ahorita o por la fórmula general. Nosotros los viejitos les llamamos la fórmula del chicharronero. Qué chicharronero tan científico, ¿no? T cuadrada menos 10 más 24 factorizado es T menos 6 por T menos 4. Dos números que multiplicados, 6 por 4, 24, menos por menos, da más. Y que sumados dan menos 10. Se cumple. Dice entonces que el 3 va a multiplicar al t cuadrada menos 10 más 24, que ahora está factorizado. Dice que es t menos 6 por t menos 4. Aquí cometí un error. Yo ya lo vi. Si me dicen cuál es ese error, a los que están ahorita presentes, a los que van a ver el video, les ofrezco una extensión de tiempo gratis. Yo ahorita no quiero hacer la actividad tal. Nos falta la 3, la 4, la 5 y la 6. Yo le ofrezco una extensión de tiempo gratis al que me diga dónde me equivoqué allí. Entonces, una vez factorizado, lo multiplico por 3 y sigo igualando a 0 para que pueda yo haber factorizado, ¿qué? Esa derivada. Entonces, ahora, t menos 6. Hola, bienvenido o bienvenida. No vi quién era. Qué bueno que estás aquí. Entonces, ahora dice, para que se cumpla, t menos 6, o sea, el primer factor, es igual a 0. Y lo despejo. T es igual a 6. ¿Qué estoy buscando? Los tiempos en los que se mueven los vehículos. T menos 4 igual a 0. O sea, factoricé y después agarro un término y lo igualo a 0 y despejo. Factoricé el segundo término, lo igualo a 0 y despejo. Ya obtengo dos tiempos diferentes. El tiempo de 6 segundos y el tiempo de 4 segundos. Estos son los puntos máximos y mínimos de la función. Este, por el valor numérico que tiene, debe ser el máximo. ¿De quién? De esta función original. 3t cuadrada menos 10t más 72. Y el tiempo mínimo es 4. Se procede a realizar el cálculo de máximos y mínimos. Fíjense bien, ahora vamos a verlo en la función, porque ese es el tiempo nada más. Pero nos falta evaluar la función. ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo? Dice, se escoge uno de los puntos obtenidos. Ya obtuvimos 2 puntos.
En este caso escogemos el 6, que era el máximo. Y tomamos los valores de 6 y mayores a 6, que son 5 y 7. Los evaluamos. Entonces, si ya obtuvimos el 6, fíjense bien. Ahora la regla dice que vamos a tomar un valor menor, que es el 5, y uno mayor, que es el 7. ¿A quién? Al 6. Y entonces, fíjense bien, ya obtuvimos la derivada. Ahora, cuando t sea igual a 5 y cuando t sea igual a 7, vamos a ver qué hace la función. Nosotros la evaluamos sustituyendo